Hola a todos, bienvenidos. Vamos a continuar con la serie de el Hawthorne Romance. Al día siguiente, el gallo tenía a su objetivo desde ayer. En cuanto vio acercarse a su presa, batió las alas y se abalanzó sobre la dueña de la casa, obligando a una persona a correr para salvar su vida. Justo antes de que el fuerte gallo pudiera alcanzarla, decidió saltar a la piscina. El fuerte alboroto despertó a la dueña, quien traía 3 animales diferentes para alojarse en la lujosa mansión. Todavía medio dormida, bajó corriendo las escaleras para ver qué sucedía. Tu gallo persiguió a mamá hasta que tuvo que saltar a la piscina, dijo el hermano del elegante joven. Sisi se congeló por un momento, luego tomó al gallo y dijo: papá, creo que deberías reconsiderar esto. Afortunadamente el jefe de la familia mantuvo la calma y no regañó en el acto a su hijo mayor, a pesar de que ella era la causa de todos los problemas. No quiero ese gallo en la casa, dijo la madre mientras salía de la piscina. Pero lo hago, tiene que vivir aquí conmigo, está bien, pero no dejes que se acerque de nuevo. Si no puedes controlar a ese gallo, entonces finalmente lo voy a meter a una olla hirviendo. Aunque sí se había traído ese problema a casa, nadie se atrevió a hablarle con dureza. La razón era simple, todos temían que pudiera vengarse con algo peor. Los 3 integrantes de la familia esperaban que la esposa viniera a poner fin a este caos. Pero habían pasado 2 días y la nuera aún no había aparecido para rescatar a sus suegros y a su cuñada. Jo, oíste lo que dijo mi mamá, ¿verdad? Dijo que te convertiría en un pollo y te metería en una olla. Así que no vuelvas a hacer lo que hiciste hoy. Lo extraño fue la seriedad con la que Jo parecía estar escuchando. Te van a cocinar, eso no es broma, ¿sabes? Te lo advierto, si mi madre quiere cocinarte, me beberé hasta la última gota de la sopa que hagan contigo. Eres demasiado terco. La joven bien educada sostenía el pollo como si estuviera sosteniendo un niño. Cada día te pareces más a mí, incluso Pau, que siempre ha estado a mi lado, aún no ha adoptado a mis sabios tanto como tú. Tocó la cabeza del gallo hasta que se quedó dormido lentamente. Cuando actúas de forma tan linda, eres muy lindo, ¿sabes? Quiero que otras personas se preocupen por ti, como yo me preocupo por ti. Estas palabras le sonaban muy familiares, como si yo hubiera oído a su esposa decir algo parecido. El pensamiento le hizo callar, porque las palabras que usaba para sermonear a los demás parecían volver a ella. Suspirando, dijo al extraño. Pero debía su deseo de ganar y porque todavía estaba enojada con su esposa, sin importar cuándo extrañara a Claude, decidió soportarlo y esperar a que ella viniera y se reconciliara. 10 minutos después, la escena cambió a Sisi, recogiendo el estiércol de la vaca. Quizás el lugar no era apto para una cría de ganado, por eso tuvo que hacerlo ella misma. Normalmente la mujer bien educada dejaba el cuidado de la vaca madre y el ternero al jardinero, pero este tenía que regresar al campo por asuntos personales. Sisi tuvo que hacerlo todo sola: limpiar el estiércol, buscar agua y pasto para que comieran y evitar que se comieran las flores decorativas que había plantado. Había estado tan ocupada con las vacas que no había ido al lugar de trabajo en varios días. Mon, ¿te hiciste otra vez? Si te da muy bien hacerme limpiarlo, ¿verdad? Sisi se quejó, aunque al final tuvo que recogerlo y tirarlo. ¿Y cuándo vas a venir a reconciliarte conmigo? Clau no se apresuró a ir tras su esposa y traer la casa de regreso porque quería que se quedara sola y pensara detenidamente sobre lo sucedido. No estaba segura de si solo lo estaba imaginando, para esperar que su esposa pudiera aprender algo de la situación. Al día siguiente, Sisi le pidió a la empleada que le ayudara a limpiar el estiércol de la vaca y limpiar los excrementos del pollo mientras estaba afuera. No les obligó a hacer el trabajo extra gratis, les pagó un extra. A quienes se encargaban de cuidar a sus animales, la verdad es que prefería quedarse en casa jugando con sus gatos, pero tenía que ir a ver cómo estaban las obras, ya que no había ido en varios días. Tan pronto como llegó, alguien la molestó de inmediato. Tan hermosa y tan rica, eres totalmente mi tipo. Sí, intentó calmarse, pero si la otra parte seguía coqueteando sin parar, podría callarla con palabras duras. Deberías usar protección para la cabeza, te la pondré. La ingeniera actuó con demasiada familiaridad con la clienta, aunque tenía buenas intenciones. ¿No quieres usarlo? Sí, le arrebató el casco de la mano al contratista y la arrojó enojada. Entonces, ¿quieres seguir trabajando? Paramos aquí. No descargues tu mal humor de otro lugar sobre mí. Tú eres la culpable. Tú eres la causa. Tengo que contener mi ira porque quiero terminar el trabajo rápido. No eres tan guapa, así que no te creas tan creída. No todo el mundo le gusta comer carne de perro. Las palabras de Sisi fueron duras. Si vuelves a juguetear conmigo, seguro que lideras otra vez. No sabía que ella misma ya era bastante intensa, y a Sisi no le gustaban las personas que tenían personalidades similares a la suya. Cuando alguien actuaba con demasiada audacia hacia ella, especialmente cuando ella era solo una contratista, la hacía sentir que había cruzado la línea. No había forma de que siguiera el juego, aunque tenía muchos defectos, tenía algunas virtudes. Sisi no era de las que coqueteaban. En estos días lo único que esparcía era fertilizante. 5 minutos después, ¿podemos irnos a casa ya? Clau quería saber en qué estado de ánimo estaba su esposa, así que la llamó para ver cómo estaba. No te extrañó en absoluto. Al escuchar el tono sarcástico, la mujer del otro lado supuso que su esposa
había comenzado a enfriarse. Te extraño, realmente no me importa. Sí mintió, aunque en realidad seguía quejándose de extrañar a su esposa. Podemos irnos a casa ya. No soporto extrañarte más. Conociendo el punto débil de su esposa, Klaus siguió burlándose de ella. Cindy realmente no podía encontrar ninguna felicidad. La persona del otro lado ahora sonreía sin parar. Mi querida esposa, por favor, vuelve a casa. Todavía estoy perfectamente bien. ¿De verdad estás a punto de estar muy triste sin mí? Sí, fingió ser dura. Sí, claro que sí. La esposa quería ganar contra Klaus. No tuvo más remedio que ser ella quien se diera. Era lo que podía aceptar. Así que se dio también solo para agradar a su esposa. Una vez que se reconciliaran, encontraría manera de corregirla con delicadeza más tarde. Después de que su esposa la convencía durante la tarde hasta la noche, Sissy empacó su ropa y alquiló un camión para trasladar a la madre búfalo y a su cría de regreso a su lugar original. Jo se fue con el jardinero, mientras que Pau, la favorita, tuvo que viajar en el automóvil de lujo, que valía decenas de millones. Cuando los afectados vieron que la mujer obstinada volvía a vivir con su esposa como antes, había vino para celebrar. Nadie detestaba ni menospreciaba a Sissy. Simplemente había una sola persona que podía soportar la terquedad de esa mujer. Salud a todos. Incluso las empleadas se unieron a celebrar con el empleador. Salud, mamá y papá. Todos en la casa parecían especialmente alegres hoy. Casi consigo preparar pollo para todos, dijo. La risa resonó por toda la casa. Esos dos búfalos pastaron en nuestro patio. Por supuesto, Sissy dejó de estar enojada rápidamente. De lo contrario, nuestra casa se había convertido en una granja de búfalos. Sissy, realmente especial, se enoja con su esposa y de sus filhos, sus padres y su hermana menor. El padre solo podía quedar a sus espaldas, no se atrevía a regañarla. De miedo que su hijo mayor convirtiera un pequeño problema en uno más grande, porque esa era su especialidad. Tras llevar a Pi, a su cría, de vuelta a su lugar, Klaus subió a reconciliarse con su esposa. Aunque no tenía la culpa, no podía negar que toda la situación se debía a celos que ella misma había provocado sin querer en su esposa. Pau ve a jugar a otra habitación, sin esperar a Klaus rápidamente. Tomó al gato y lo llevó a la sala de estar, incluso encendiendo el aire acondicionado bien frío. Afortunadamente, Pau no protestó y cooperó obedientemente. Si haces esto otra vez, seguro que me sentiré muy mal, dijo Klaus mientras se sentaba a los pies de la cama junto a su esposa. Te extrañé mucho, murmuró Klaus, tocando la nuca de su esposa. Te amo, esta vez, Klaus. Empujó a la pequeña sobre la cama. Aunque la noble aún sentía algo de resentimiento hacia su esposa, no podía negar su emoción. Una vez que todo iba como ella esperaba, Klaus subió encima, inclinándose para tocar su nuca mientras simultáneamente deslizaba su mano. Ahora la zona más privada de la noble estaba siendo tocado por una mano cuyos dedos recorrían la cobertura. Antes de que comenzara la segunda ronda, Klaus tenía algo que preguntarle a su esposa. ¿Cómo era tu vida sin mí? Porque para mí esta cinta era terrible. Aunque negaba darle cariño, no se podía negar que sus palabras venían directamente del corazón de Klaus. ¿De qué servía cuando no me tenías? La noble mujer negó con la cabeza. ¿No puedes hacer esto otra vez? Entonces no me pongas celosa. Esta vez fue Sissy quien se dio la vuelta para quedar encima, pero en lugar de sentarse, se sentó frente a su esposa. Klaus sabía exactamente qué hacer. Sostuvo a su esposa para evitar que luchara escapara, mientras exploraba con cariño. Y así siguió en la tercera y cuarta ronda y quinta, ya que la emoción de la pareja no se había desvanecido en lo más mínimo. Al día siguiente, Sissy quería que todo estuviera más tranquilo antes de dejar que su esposa fuera a la obra, pero parecía que ya no soportaba el comportamiento excesivo de alguien, así que la trajo consigo para callarla de una vez. Mientras la pareja casada caminaba lado a lado inspeccionando el lugar, la mujer, demasiado confiada, se sentía más desanimada que nunca. Ayer había sido malo, hoy fue peor y no había señales de que mejorara. Fue dolorosamente desgarrador ver a las dos esposas tan cerca una a la otra. Oye, ven aquí un momento. Sí, llamó a la ingeniera. ¿Por qué usas ese tono? Si supieras la razón, me amarías aún más. La mujer de buena cuna no dijo abiertamente que Allen había estado coqueteando con ella. Quizás era porque aún tenían que trabajar juntos y temía que su amada esposa le diera demasiadas vueltas. En el próximo video seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo y nos vemos. Bye bye.